Muy buenas, gente. Estamos aquí en el primer vlog nocturno. Así que esto es como una pequeña sección que quiero empezar también en el canal, que va a tratar sobre, no sé, lo que se me ocurra. Pero vamos, que van a ser principalmente vlogs y van a ser por la noche. De ahí el nombre de vlogs nocturnos. En primer lugar, quiero decir que he cambiado el contenido más o menos de mi canal un poco, pero tranquilos que volveré poco a poco a lo de siempre. Pero es que últimamente subo más en plan Call of Duty y esas cosas, pero quiero centrarme también más en vlogs. Porque al principio subía solo vlogs, pero nada de gameplays. Y después todo gameplay, pero ahora nada de vlogs. Así que tranquilos que volveremos a retomar la historia de la música actual con quién sabe qué tipo de música, y también volveremos a retomar esa sección que dejé apartada ahí como la de los estudios, la etapa de los estudios. Y madre mía, si vieseis cómo estoy grabando esto, bueno, lo enseñaré al final del vídeo después del outro, si eso. También quiero, quiero y estoy pensando nuevas ideas para el canal porque ando escaso de ideas respecto a los vlogs, porque de Call of Duty sabéis que se puede subir lo que se quiera cuando se pueda y seguiré subiendo, pero voy a alternar más el contenido, en plan, por eso quiero hacer esta sección, porque sé que hay gente que le gusta más los vlogs y por eso quiero centrarme más en ello, y a mí también me gustan más los vlogs, pero claro, editarlos, grabarlos cuesta mucho más, y también tenéis que apreciar eso porque realmente hay vídeos de Call of Duty que han tenido más apoyo que los de los vlogs, por eso muchas veces pienso, pues a lo mejor sería mejor subir hoy un vídeo de Call of Duty que un vídeo de un vlog. Pero bueno, veis, como veis tengo todavía la misma camiseta que en el vídeo de hoy. Que os recomiendo que os paséis claramente, dejar un buen like y un comentario. No, pero este vídeo lo hago como para, no sé, para empezar esta sección. No, en serio. Simplemente que eso, que siempre os pido que me dejéis más ideas en los comentarios, pero casi no dejáis, así que hay muy pocos comentarios en los vídeos, y si vosotros me dieseis ideas de verdad, en plan, yo puedo pensar ideas y buscar ideas y centrarme y hacer vlogs y todo eso, pero también necesito vuestro apoyo, porque claro, si yo veo que los vlogs no tienen tanto apoyo, pues diré, a lo mejor los vlogs que hago ahora no les está gustando tanto a la gente. Así que bueno, principalmente es eso. También decir que hemos llegado ya a la cifra de 57 suscriptores, que hemos pasado ya los 50, que son la mitad de 100. ¡Viva las mates! Muchas gracias por el apoyo hasta el momento y no sé, también me apetecería grabar vlogs fuera, en la calle. Ahora no, porque es de noche claramente. Aunque un vlog nocturno por la calle estaría todo guapo. Y eso, principalmente. Que también hay para algunos vídeos que necesitaré gente, así que si algún suscriptor quiere salir, que no dude en decírmelo y en contactar conmigo, que a partir de ahora os voy a dejar el Gmail o el correo del canal para que mandéis sugerencias si queréis, o vídeos que queréis que haga una video reacción, ideas para vlogs, o mínimamente si queréis salir en algún vídeo podéis decírmelo y hablamos perfectamente, y a ver si aparecéis. Porque quiero que también el ritmo del canal lo llevéis un poquito vosotros, ya que esto tiene que ser un tú y yo, tú que estás viendo esto, y yo, que soy el que más o menos crea todo este contenido. Así que, bueno, si eso, que vosotros dais likes, yo veo que os gusta, subo más de eso. Si comentáis alguna idea que veo que es buena, yo digo, oye, pues este suscriptor es un máquina. Y eso,
Que si os ha gustado el vídeo este, dale a like, comentar, suscribiros y que pronto vendremos con más vlogs. Así que, bueno, nos vemos. Adiós. Esta parte no la veis nunca, pero fijaros, hoy mi Winnie the Pooh, mi Winnie the Pooh. Es que me lo trajeron mis papis de Noruega, chavales. Que yo siempre he pensado que aquí pone Juan, no Iván, pero bueno. ¿Y por qué tiene dos corazones? Nunca me había fijado. ¡Ay! Mariposón. Que eso, que fijaros cómo estoy, cómo estoy grabando, madre mía. Con el trípode encima del escritorio, como veas, esto mi madre me va a matar. Y con la lucecita esta. Que madre mía. Pues eso. Y ahora a editarlo.